Muy buenas noches, ¿cómo estás? Este es tu programa Charlas Latinas. Yo soy Abel Medina Mejía, soy coach y terapeuta con programación neurolingüística. Te doy la más cordial bienvenida, te agradezco tu atención, tu tiempo. Esta noche te vas a llevar un gran premio, un gran programa. Este mes de marzo vamos a empezar nosotros con el tema del amor. Pero no es el amor de pareja, no es el amor de las canciones románticas, del beso, del abrazo. También hay amor entre los hijos, al trabajo, a, a, a las mascotas, a la casa, a uno mismo. Y hoy el tema empieza con la familia y la felicidad. ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la felicidad? Y para hoy trajimos a una experta, una verdadera experta en el tema, que tiene un gran currículo. Imagínense, tiene casi 4,000 horas de experiencia haciendo coach. Hoy tenemos con nosotros a Victoria Romo, una colombiana que es Master Coach en PNL con la escuela de Richard Bandler, que es Master en el desarrollo personal, que ha trabajado recursos humanos, que es consultora y además es abogada de profesión. Con nosotros el día de hoy tenemos aquí a Victoria Romo, cariñosamente Vicky Romo. Vicky, muy buenas noches, ¿cómo estás? A Isabel y a todos los que están en este momento conectados, agradidamente el haber llegado a esta convocatoria de charla que vamos a tener, educativa, entiendo que es. Estoy para servirle, gracias por tan linda presentación. Y bueno, aquí estamos para aportar desde el corazón, desde aquí, a todos ustedes. Los que están es porque hay un propósito específico en sus vidas que vamos a compartir conjuntamente. Gracias por la oportunidad que me brindas, Abel. No, y muchas gracias por aceptarlo, porque nosotros también nos sentimos muy honrados de tener aquí gente tan prestigiada, de tan buen nivel, porque lo que queremos en Charlas Latinas es acercar ese desarrollo humano de las mejores escuelas, de los mejores niveles al público, y que se den cuenta que el desarrollo personal es como cambiarle de canal a la televisión, veo un programa, veo otro, veo una cosa, veo desarrollo personal, así de sencillo queremos que sea. Traemos gente que siempre tiene algo interesante, algo fantástico que decirnos, algo hermoso que nos podemos llevar al corazón y que nos hace tener buenas noches, buenos días y una vida espléndida. Y Vicky, usted trae un cartel tremendísimo, trae un cartel muy bonito. Yo me siento honrado. A nombre de toda la gente que hacemos Crecer Abundancia, nos sentimos muy honrados de que usted esté con nosotros, y no le quito más su tiempo. Ese es su Yo programa. también. Adelante. Gracias. Bueno, has hecho una gran labor con esta gente de México, Costa Rica y Colombia en este momento, y doy las gracias a todos los que se están uniendo a tener esta conversación conjunta y a participar cuando quieran, de verdad. Yo personalmente, cuando comencé a preparar esta charla, pensaba en algunas definiciones de familia, a qué es familia, y voy a respetar el criterio de cada quien, pero quisiera hablar un poco de la definición que, por ejemplo, la ONU y otros grupos sociales. Dice, la familia es un grupo de personas con cierto parentesco por sangre, adoptiva o matrimonio, limitados por lo general a la cabeza de esposo, esposa, hijos que conviven con ellos. También se dice que familia es un grupo de personas que está formada por una pareja ligado por lazos religiosos o legales y que conviven para construir un proyecto de vida común
con sus hijos y cuando los tienen. Pero bien, cuando vemos el tema de familia, yo les decía ahorita, bueno, familia es aquel grupo que nosotros elegimos. Bueno, dije el esposo y la esposa. Y finalmente viene la parte consanguínea en ese criterio de si elegimos o no elegimos a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos y hijos. Los elegimos. Ahí lo voy a dejar porque esta es una discusión que va mucho por lo que las personas creen, ¿no? Hay quienes creen y muchas veces dicen, yo no debí nacer en esta familia no es la mía, yo no me identifico con la familia consanguínea. O a veces tomamos decisiones de matrimonios con personas que creíamos conocer y finalmente no conocemos. Y entonces esta fórmula del amor y la felicidad podríamos decir que a veces no se da en las familias o quisiéramos que se dieran cuando considera la familia es el núcleo de la sociedad. Por eso hay familia que llamamos la familia nuclear, pero también encontramos la familia extensiva cuando incluimos, por ejemplo, a los tíos y a los primos. Hay las monoparentales, donde está construida solo por un progenitor, los hijos, y la responsabilidad es muy grande cuando solo hay uno de los dos. Los conflictos generalmente se dan a flor de piel, muy fácil porque se generan muchas tensiones y una gran responsabilidad sobre ese padre o madre que está a cargo de esos niños. También tenemos familias ensambladas, donde estás tú, yo, tus hijos, los míos y los nuestros. Y en estas familias también se sucede, claro, y ahí está, y existen, y tienen que aprender a convivir y a ser felices. Está también familias donde unipersonales, donde en este momento hay personas que todos sus vínculos sanguíneos han partido, han fallecido, no están con ellos y se quedaron solos. Y entonces, ¿qué queda? Una familia de recuerdos, una familia que está en fotografías, en lo que se vivió y en lo que se dejó de vivir. Tenemos finalmente algunas familias donde necesariamente no conviven bajo el mismo techo, pero sí hay un compromiso de pareja y vivencia con hijos, sin hijos y posiblemente con mascotas, porque también las mascotas se incluyen en los afectos familiares y son supremamente importantes en muchas familias. Entonces, esta condición de amor familiar en algunas familias es tan sencillo. Sucede lo que hablábamos ahora, la violencia intrafamiliar, esa impotencia a veces de los niños con sus padres con dificultades, con económicos, con problemas de carácter, con presiones laborales, que sin justificarle su violencia y su agresión o incomprensión, niño, ahí está. Y ese niño no tiene cómo defenderse, ese niño no tiene lo que está viviendo en el momento. Y este amor y esta felicidad no se da precisamente tan fácil. Entonces, pero el tema es, ¿cómo es el tema del amor y la familia? Es una construcción permanente, es una construcción de día a día que entrelazan los vínculos. Hay momentos muy difíciles, hay momentos muy complejos,
hay situaciones de carácter entre los seres queridos que a veces no son tan sencillos y quedan dos caminos. Es un camino en el cual busquemos resolver las diferencias y encontrarnos en aquello donde nos podemos encontrar, o hacemos de nuestras casas, nuestros hogares o nuestras familias un campo de batalla. Y yo no sé si alguna vez ustedes han visto una película, que la pueden buscar, que se llama La Casa de los Roses. Eso es una pareja que termina matándose en un grado de violencia y agresión terrible, que va creciendo y va creciendo y va creciendo, y es hasta que se matan. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer y a qué vinimos? ¿Desde dónde queremos ver la realidad que estamos viviendo? ¿Desde el conflicto o desde una oportunidad de solucionar, de acercar o de dividir? Y no está en otro, está en mí. Y está, como les decía yo ahora, una frase que les invito a que la guarden en sus corazones. Es lo que pasa afuera, es lo que sucede dentro de cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde yo permito que eso que está pasando afuera a mí me permee, me transforme, saque de mí lo mejor o lo peor? Y les pregunto, voy a hablarles de algo que es la naranja. Cuando usted ve una naranja y la ve redondita, amarilla, huele y le huele delicioso, la parte y la exprime, y la exprime, y la exprime, y la exprime, y siempre le va a salir ese zumo de naranja que, si usted lo prueba, pues, le resulte que sea un zumo de naranja muy dulce y muy sabroso, o puede ser que ese zumo de naranja le salió ácido, reácido, que no se lo puede dar. Y entonces yo le pregunto, ¿qué pasa con usted cuando lo exprimen? ¿Qué sale? ¿Qué sale de esa naranja? Te oí reírte. A ver. Sí, perdón, me reía porque cuando se exprimen, ¿qué sale? A veces sale el odio, sale las frustraciones, sale la escasez en la que vivimos. Y bien dice usted, cuando exprimimos una naranja sale su esencia. Cuando nos exprimen a nosotros, ¿qué esencia sacamos? Exacto. ¿Sale el dulce o sale amargo? ¿Y cuál es lo que más sale en la mayoría de las veces? Ahí está la otra. Eso no quiere decir que no nos salga el amargo de vez en cuando. O es que nos sale el amargo permanentemente. Entonces, ¿qué está pasando adentro? ¿Qué está pasando dentro de cada uno de nosotros? En las familias hay momentos difíciles de pasar y de construir, que dan oportunidad de pasarlo juntos, darse o cortar. Y como lo decía por ahí de pronto Nati, no tenemos por qué tener relaciones que sean dañinas y tóxicas. Y estoy completamente de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con el tema, con el personas tóxicas. Yo creo que hay situaciones en la vida que llevan a las personas a comportar de una tóxica, de manera consciente o inconsciente. Entonces, pero si la persona que está actuando de una manera tóxica no toma conciencia del daño que hace a su alrededor y no hace algo para cambiar esas circunstancias, nadie obliga a nadie, ni en ninguna relación familiar o de trabajo o de amistad, de permanecer en una
tóxica con una persona que actúa y se comporta de manera tóxica. ¿Y qué es una persona que actúa de manera tóxica? Entonces, es aquellas personas que rebasan los límites que tienes puestos de acuerdo con tus valores, creencias, y todo aquello que atropelle eso, tu esencia, el ser que eres. Entonces, eso es lo que necesitamos pensar, que nos hace daño a esta esencia que somos y que nos hace un daño profundo, no solamente a uno, a la relación, sino a los que están alrededor y a la misma persona. Aquí dice Beatriz Arenas, lo que tienes es lo que sale. Háblalo, abre tu micrófono. Hola, hola, buenas noches. Hablabas de la Buenas naranja. noches. Buenas noches. Hablabas de la naranja, le exprimías que salía, pues no puede salir más que tienes dentro, no puede salir. Si eres amargo, por más que quieras sacar dulce, salir amargo, que no cambie esencia, porque pues somos, pues, por más que querramos hipócritas y disimular, nos va a salir lo que somos, esencias, lo que creo. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Sin embargo, hay momentos en que estamos amargos. Y hay que decirlo, sí, en este momento estoy amargo, lo que va a salir de aquí adentro, pero lo importante es decir, ok, si estoy en esa situación, entonces tomo conciencia, empiezo a trabajar en aquello, a permitirme decir, bueno, esto que está pasando, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo le saco provecho? ¿Cómo le saco ganancia? ¿Y cómo lo hago positivo para mi crecimiento personal y para evitar hacerle daño también a los otros y a las relaciones que tengo con otros? Esa es mi propia responsabilidad. Alguien les decía, creo que fue Natalia, que a veces hacemos a los otros culpables de lo que nos sucede, culpable hasta de cómo actuamos nosotros. Y no es el otro, soy yo. Yo cómo reacciono frente a lo del otro. Y yo tengo el derecho de elegir, no aproximarme, tengo derecho de elegir de poner una distancia, tengo derecho a elegir guardar silencio para evitar un acto, tengo derecho a decir basta, tengo derecho a decir no, tengo derecho a decir córrete porque pasando mi espacio vital, tanto físico como espiritual. Espiritual. Entonces es base espiritual también, sí. Otros tengamos que replantearnos desde adentro. Y entonces es empezar a preguntarse, ¿qué significa para mí mi familia? ¿Cuál es mi familia? Porque también tenemos otras familias y son la familia de los amigos. Y en muchas oportunidades, aún así, en la Biblia lo dice, hay amigos que son como hermanos, que se convierten en verdaderos hermanos y cosas por ti que tu propia familia de sangre hace por ti. Entonces, esa es una familia elegida en la cual tú te sientes completamente feliz y lo puedes buscar. Buscas una pareja, la buscas con el propósito también de ser feliz, de que esa pareja te haga feliz. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es para mí la familia? ¿Cuál es mi familia? ¿Quiénes yo llamo familia? ¿Cómo me siento con aquella familia sanguínea?
¿Qué aporto a esta familia sanguínea? ¿Qué me aporta familia sanguínea o esta familia elegida a mi vida? Y cuando empieces a llenar esas preguntas que te haces respecto de ellos, empieza a aclarar en ti y en posiblemente muchas de las cosas que puedan estar pasando ahí en esa familia. Vas a preguntarte cómo te comportas con esa familia. ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Qué haces para que esas relaciones permanezcan y permanezcan en armonía, en un crecimiento permanente, en un Vicky, crecimiento mutuo? ¿Sí? Vicky, Beatriz levantó la mano. a ver, primero Betty, Dime. sí, primero Betty, ¿no? Ah, se estaba Estoy estirando Betty. acomodándome. Ok. ¿Está tu luz? Ah, ok, ok. Listo, Abel. Bien, mi pregunta, Vicky, aquí en ese sentido, donde dices tú la familia y la familia elegida, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando aquí en México tenemos un refrán que dice farol de la calle, oscuridad de su casa? ¿Qué significa esto? Que afuera de mi casa soy una persona bondadosa, soy un modelo de persona, un modelo de hombre, y dentro de mi casa tengo otra personalidad, tengo otra forma de vivir, soy tirano, soy egoísta, ególatra. Eh, ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Por qué a veces la gente nos comportamos así? Afuera soy una lindísima persona y para adentro mis hijos, mi esposa dicen, o el esposo en su caso, dicen es que tienes un genio infame, eres tremendo, eres terrible, no te soporto, adiós, me divorcio. Y la gente que está afuera no se explica por qué hay ese divorcio. Como decimos aquí, es que eres un pan de Dios, ¿cómo es que se divorciaron de ti? ¿A qué crees? O no sé si viene esto en el comentario, en tu charla, esta pregunta. Muy interesante porque efectivamente hay personas que tienen una doble forma, hay mucho en nuestra sociedad de una doble moral, una doble forma de vivir la vida. Y esto se debe, vuelvo y lo digo, a hacer una introspección de cómo soy yo, qué es lo que está pasando a mí, cuáles son esas prioridades, y esa persona que está pasando eso, que pueden ser muchas personas, lo primero que tiene que hacer es ser sincero y sincera consigo mismo, tomarse el tiempo de mirar lo que está construyendo a su alrededor. Puede ser que esté construyendo un gran emporio empresarial y posiblemente sea muy querido en su organización y en su empresa. Y la pregunta es, el día que salga de esa empresa, de esa organización, y tenga que llegar a su hogar, a su casa, y sea totalmente desconocido, no querido y no apreciado, porque no supo apreciar lo que tenía en casa, ¿qué espera de su vida hacia su futuro? Todos creemos, mucha gente cree que en la vejez no va a llegar. La vejez llega porque llega. Todos no nos quedamos en la juventud, en la juventud pasa. Y hay gente que pareciera que toda la vida fuera a ser jóvenes. Y cuando llega la vejez y llegan y se dan cuenta qué sembraron y qué cosecharon, que hay la cosecha. Entonces ahí viene el crujir de dientes, ahí viene la levantada de uñas. Yo le diría a esas personas que son así, luz de la calle, oscuridad de la casa, que se sienten consigo mismo, consigo misma, y piense, el día que tenga una dificultad, el día que tenga un problema, el día que tenga una pizca, recuerdo alguna vez a alguien que le decía,
¿Y tú has pensado el día que no puedas volver a trabajar o no puedas salir de tu casa, quedes a merced de personas a las que has tratado de esa manera? Entonces, ¿cómo crees que esas personas van el día de mañana a tratarte cuando tú ya no seas el rey de la jungla? Entonces, esa es una gran invitación de reflexionar, de coger a esa persona y decirle, oye, bájate de la nube, que donde estás no vas a poder seguir y de ahí te vas a caer y vas a caer como caen los cocos. Y el totazo que te vas a dar va a ser muy grande. Sí. Vicky, aquí tenemos otras dos preguntas. Vamos primero con Mari, que levantó primero la mano. Mari también tiene otro comentario. Adelante, Mari, por favor. Hola, buenas noches. Es con respecto a lo que hablabas de los tipos de familia que existen hoy en día. Yo como experiencia personal concebía solamente que la familia, que papá, mamá, hijos. Para mí eso es lo que tenía como mapa mental, por decirlo así, y era mi sueño, mi aspiración tener una familia así, mamá, papá, hijos. Y cuando yo me enfrento al abandono y me quedo sola con mis hijos, eh, yo no podía ver que mis hijos y yo éramos yo no podía ver eso, no lo veía. Hasta que un psicólogo me preguntó y me dijo, ¿por qué tus hijos no pueden ser una familia? Y yo le decía, porque no hay papá, porque eso yo tenía arraigado en mi mente y en mi corazón, que así funcionaba una familia y eso es lo que yo pretendía. Entonces me costó mucho aceptar que mis hijos y yo éramos una familia. Y cuando ya me hice consciente de eso y de salir adelante sola con mis hijos, comprendí todo lo que había pasado y lo maravilloso que fue hacerme cargo de ellos. Y a lo mejor ser un poco egoísta y el destino, llamar, permitió que solamente yo influyera en la educación de mis hijos, porque el padre nunca quiso estar presente. Porque yo sé que si el padre hubiera estado presente, hubiéramos chocado mucho en los valores y principios. Entonces ahí yo hice como se puede decir, un cambio de chip y pude ver todos los tipos de familia que existían. Y ya no era solamente la familia papá, mamá, hijo y eran felices para siempre. Y me gustó mucho ese cambio, poder vivirlo. Si bien fue muy doloroso, lleva una desgaste emocional en todos los ámbitos, pero no lo cambiaría. Lo volvería a vivir. El abandono y todo por lo que hoy tengo, por los que tengo, lo volvería a pasar. Y me ayudó a comprender y ahora, por ejemplo, puedo ver perfectamente que hay familias que pueden ser dos hombres y tienen hijos, o adoptan, o dos mujeres, no, o sea, ya no ese concepto que yo tenía arraigado en mi mente de que la familia tenía que ser el papá y nada más. Entonces, cuando usted habla de los tipos de familia, me llegó a eso, me identificaba, porque a mí me costó aceptarlo, que yo sí era familia, y somos familia. Claro que Somos sí. familia, mis hijos, mi perro y mi gato, y somos familia. Y es lo más Excelente. hermoso. Dicho algo muy importante, mira, si él hubiese estado, habrían tenido muchos choques, roces por principio y por formas de ser. Y mira entonces que lo que uno pudo llegar a ver, algo muy negativo y no encontrar de pronto una luz en el túnel, llegó un momento en que despertaste, cambiaste, hiciste el cambio mental que necesitabas para poder ver esa familia, ser feliz en esa familia y darlo todo, el 200% en esa familia. Y así mismo vas a ver el día de esa gran cosecha
que tienes ganada en esa gran familia. Y felicitaciones, porque en el mundo hay cientos, miles de familias monoparentales sacando adelante tanto mamás a sus hijos como papás solos sacando adelante a sus hijos, y son inmensamente felices y lo disfrutan y lo viven y les sacan los mejores momentos. De esta manera quiero decirles que existen distintas maneras de permitirnos darnos el amor y darnos felicidad dentro de esas familias y seres queridos, elegidos, familias de amigos, familias de conocidos, de sanguíneos. Y hay maneras. Uno, les invito si pueden leerse un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, de Eric Chapman. Es muy bueno. Christian Chapman, creo que se llama, Christian Chapman, Los 5 lenguajes del amor, porque cada persona tiene una forma diferente de comunicarse. Y esta es una de las cosas que cuesta trabajo entender. Quienes hemos estudiado programación neurolingüística, podemos decir que hay personas auditivas, hay personas que son visuales, hay personas que son sensitivas, entiendo de ese tipo de lenguajes, y hay personas, entonces usted ve, hay personas, usted les habla y usted no le llega a la persona hablando y hablando y hablando y hablando. ¿Qué nos pasa muchos de los diálogos de las parejas hombre-mujer? El hombre es de poco hablar y las mujeres solemos hablar un poco más. Y ellos no entienden con la cantaleta que muchos tienen por costumbre, muchas mujeres tienen por costumbre. Entonces, rompemos la relación con el varón cuando esa cantaleta permanente se da. Entonces, allí no se está construyendo en el amor, ni tampoco en la felicidad del hogar, ni de la familia. Entonces, tenemos que aprender a evitar. Gary Chapman. Muchas gracias. Bien, Beatriz. Súper. Ese libro vale la pena leerlo. Es ayudado a más de una pareja, a una familia, a reconstruir los diálogos y el conocerse mejor y poder llegar a no destruir el amor, sino por el contrario, construirlo. Hay personas que son numéricas, en todo en la relación por los números, la parte financiera muy importante, es que al otro le parece los detalles son muy importantes. Si no aprendemos a dialogar en esos lenguajes de qué es importante para el otro y qué es importante para mí, entonces las construcciones familiares no van a salir adelante como queramos que fueran, llenas de amor, llenas de felicidad, a pesar de los momentos difíciles que la vida le presenta a uno. Aprender a respetar la individualidad del otro. Hay personas que creen que porque están con una pareja o porque son sus hijos o porque son miembros de familia que tienen en su rango de familia están por debajo, no tienen una libertad o una individualidad. Faltarle a la individualidad en la familia hace mucho daño. Y aún como padres debemos aprender a respetar la individualidad de los hijos que viven bajo el mismo techo. Y cuando digo esto es porque hay muchas luchas en este momento de los padres con los hijos, cómo se visten, cómo comen, cómo tienen el cuarto, el famoso desorden, la música que los oyen, adolescentes actuales, la música que escuchan, el volumen que lo escuchan,
Y entonces se vuelven las casas unos campos de batalla terribles. Pero existen los audífonos, se les puede enseñar también que el volumen no lo deben exceder, que también hay unos límites, hay unos horarios. Hace poco conocí una persona que compró un apartamento en su casa nuevo, estrenó con su familia y cuando me invitó a su casa me di cuenta que su casa no tenía puertas. Entonces yo me quedé observando la casa y dije, caramba, qué cosa tan compleja. Y yo decía, a ver, ¿dónde está lo bueno y lo malo de esto? Ella decidió que su casa no tendría puertas. Una de las habitaciones tiene puerta, ni siquiera la habitación de la pareja. Sus hijos son trabajadores, ya están grandes, la casa tiene 3 habitaciones, está el papá, la mamá y un hijo varón y una niña, una chica joven. Yo decía, si fueran niños, bebés que los tuvieran que cuidar y proteger, o sea, cuidar de que no les vaya a pasar algo y que hay que escuchar al bebé, yo lo podría entender más fácil, pero ahí les dejo esa inquietud, ustedes que también lo ven, bueno o malo esa idea. A mí me parece tenaz, me pareció invasivo, me pareció autoritario, pero yo decía, qué interesante, los hijos no han revirado, a los hijos les parece maravilloso, eh, son unos chicos que cumplen las instrucciones de papá y mamá sin objetarlo, y me pareció bien curioso. Y yo le preguntaba, a ver, ¿no has tenido problemas con tus hijos por no tener puertas en las habitaciones? Y me dijo, no, para nada, ningún problema, ninguno nos molesta. Dale, Beatriz. El problema yo creo que no es para los hijos, sino para los papás que no pueden tener ni intimidad de platicar algo entre ellos, de darse un beso. O sea, los hijos salen y van con su novia, su novio y hacen su vida, pero los papás son los que están perdiendo su relación, porque los hijos se van a ir casados, a trabajar, lo que sea. Ellos que están perdiendo más, creo. Yo también le pregunté que cómo hacía con su vida de pareja íntima, pues es una pareja consolidada y ella me decía, mira, Vicky, ya son muchos años de matrimonio y no somos un par de adolescentes que en las 24 horas necesitamos el afecto y el amor, lo expresamos de otras maneras. Y bueno, para todo hay tiempo y no entonces me dijo algo, ¿y quién dijo que solamente de noche se puede? Entonces yo dije, bueno, está bien, entendí claramente que es cuando los hijos no están. Sí, a mí se me hace... Pero nadie... vuelvo y lo repito, complejo. Es la primera vez que veo una casa que no tiene puerta y que no están interesados en ponerlas. Sí, a mí se me hace como picoso el tema de no tener puertas y creo que mi punto de vista es diferente al que están viendo ustedes, porque de alguna manera el que tengamos puertas también hace que los olores en la mañana no trasciendan a todo el departamento. Todo el apartamento. Vicky, tenemos una pregunta todavía pendiente con Nati y con Luz, que están allá en Sinaloa. ¿Todavía tienen su duda, chicas? Adelante. Era de una parte que pasó cuando estaban hablando, por ejemplo, de que el esposo o la esposa eran una cosa en la casa y otra cosa afuera. Yo estuve muchos años teniendo que ir a terapias por la relación que tenía con papá de mi hijo. Pero una vez nos hicieron una evaluación a todos y salió que él tiene como una psicopatía o algo que no tiene sentimientos. Entonces, él no puede, por más que yo le reclame o cualquiera persona le reclame, es que no nos quiere o es que son tus hijos, lo que sea, él como que eso no le hace, ¿no? Entonces, lo que iba a decir era que hay muchas personas que por ver si el otro
siente o no siente, pierden su vida. Entonces ya uno no es feliz intentando que el otro tenga que asumir mi felicidad. Y se pasa la vida, y se va todo. Cuando uno debe empezar a aprender es a qué me hace feliz hoy en mis 24 horas. Y eso es lo único que yo quiero vivir, y no quiero vivir otra cosa. Entonces, la mayoría de las mujeres tendemos a quedarnos allí porque tengo que ser feliz aquí, y tengo que ser feliz con este, y tengo que ser feliz de esta manera, y no nos atrevemos a salir o a cortar con lo que haya que cortar para de verdad sentirnos felices. Eso es lo que yo quería aportar, porque lo viví yo. Hasta un día que me di cuenta que se podía ir y yo podía ser todavía más feliz. Sí, o sea, ¿por qué tenía que obligar la felicidad a ser de esa manera? Si podía ser feliz de 1.000.000 de otras maneras. Con mis hijos, incluso con él, porque hoy en día, él se casó con mi mejor amiga con la que anduvo 30 años, todo mi matrimonio y más. Quedaron ellos casados, se lleva bien ella con mis hijos, y hasta yo me llevo bien todavía con ella, porque ya no me interesa qué hicieron, qué no hicieron. Pero si eso lo hubiera podido pensar 20 años antes o 35 años antes, lo hubiera pensado hasta incluso antes de tener a mis hijos, que ya ellos andaban juntos, yo hubiera tenido una vida diferente. No hubiera estado donde estoy hoy, no hubiera estado aquí con Luz. No, evitado años de procesos tristes o pesados, solo por entender que mi felicidad no estaba en otra persona ni en lo que sintiera o cuando lo sintiera. Claro, Eso quería decir. excelente aporte, y tienes toda la razón. Es que volvemos, el compromiso de la felicidad y del amor es con nosotros mismos, desde adentro para afuera, lo que nosotros somos capaces de hacer y de entender. Y lo que tú hiciste, cortar con aquella relación con la cual definitivamente no ibas para ningún lado porque no había material del otro lado. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. No podemos hacer responsables de nuestra felicidad a los otros. Quería hablarle a Charla también de qué está pasando con las familias en la pandemia. Y hay una de las cosas que me preocupa mucho, y es que hemos notado que cuesta mucho trabajo este tema de la convivencia dentro de las casas, y algunos de los chistes que decían algunas personas era: una cosa es convivir en una casa grande con piscina, con jacuzzi, con todas las comodidades, y vivan 10 personas, allí no hay problema, que hay espacio para todos, pero vivan 5 personas en un espacio pequeño, reducido, con miles de limitaciones, incluyendo áreas y quién sabe cuántas cosas más. Entonces, en este tiempo es una invitación a encontrar las maneras diferentes de lograr la armonía, lograr el amor y la felicidad dentro del hogar, en esos espacios reducidos o en ese tiempo permanente que estamos en la casa, en el hogar. Hay muchas personas también solas pasando este tema de la pandemia completamente solas en un apartamento y sin poder ver ni sus nietos, ni sus hijos, ni sus seres queridos, más que por esos medios de internet, que gracias a Dios existen, porque si no hubiera sido, yo creo que mucho peor este confinamiento social. Pero cosas que podemos y que les invito a que hagamos es que hagamos la posibilidad de poder comer en compañía de otros seres de nosotros llamemos familia. Invitarlos a en tu casa, que a la hora de la comida sea un diálogo, obviamente manteniendo todo lo que nos están pidiendo, distancias sociales y todo el rollo, cuidarnos mutuamente, quitarnos el miedo y trabajar de manera responsable este proceso que estamos viviendo. Darse un tiempo familiar donde pongamos los celulares aparte y podamos dejarnos de esos celulares para poder hablar con el que está en casa, o por el contrario, para algunos el celular se convirtió en la forma de poderse
conectar con sus familiares queridos porque está solo en su casa. Entonces, cada quien de acuerdo con, claro, y con los que está lejos. Entonces, cada quien desde la realidad que está viviendo empieza a hacer una lista de comportamientos, de actitudes, de rutinas, que le permitan construir lazos de amor y de felicidad, seres queridos, llámelos como quiera, amigos, los de trabajo, y ver qué situaciones, por ejemplo, si tienes jóvenes alrededor, ver cómo te puedes relacionar con estos jóvenes, cuáles son los gustos, siéntate a conversar con ellos de tú a tú, necesidad de poner esa barrera de edad que puede haber, que no todo el tiempo debes tenerla. Entonces sienta, conversa, escucha la opinión de ese otro. Ahora hay muchos jóvenes que, yo, por ejemplo, papás que han decidido comunicarse con sus hijos de la manera que ellos entienden, a través de WhatsApp y a través de sus juegos electrónicos. Y entonces se han puesto horas y tiempos conectarse y aprender el juego electrónico del hijo y entonces le ponen un horario a ese compartir hijo con ese nieto. Los ancianos, a mí me preocupa mucho la situación del anciano en este tiempo. Creo que están sufriendo muchísimo, muchísimo de soledad. No son muebles en las casas, son muebles en las casas. Ellos han vivido toda una vida, han luchado, han sacado familias enteras, ya te doy la palabra, Beatriz, y duele mucho convertirlos, duele mucho convertirlos a ellos en los muebles de la casa, los grandes ignorados, que no hablan con ellos, que no importa que el abuelo cuente 1000 veces la misma historia, pregúntale sobre su vida, su historia, su niñez, juventud, saquen las fotos de la familia, véanlas, compartan, revivan momentos felices de familia, vale la pena. Un día no van a estar. ¿Algo ibas a decir, Beatriz? Que ese es un muy buen tip, es algo muy bonito, el enfocarse en los momentos bonitos. Porque es todo muy el mundo importante. se enfoca en lo horrible que lo estábamos pasando en la pandemia y todo el mundo dice y repite lo mismo, y ya se murió, y ya se murió. ¿Por qué no mejor ver lo bonito? Pandemia o sin pandemia, ¿no? Enfocarse en esa parte que nos hace falta. Tiempo para ver una película en familia, busquen películas que sean comunes, de gustos comunes, y hagan el oso asado y saquen las palomitas de maíz y hagan la papita cocinada, saquen el chito por ahí, los chiles, el frijol con chile, no sé, ¿cómo se llaman? Las tortillas de ustedes, los tacos. Los tacos. Los tacos mexicanos, los totopos. Sí. Cocinar juntos, por ejemplo, hacer entre todos una comida juntos, algo, los famosos asados, las parrilladas, sirven mucho para unir la familia. Las charlas, en alguna de las familias que he estado trabajando muy interesantemente, vi un ejemplo que se los dejo. Ellos, es la familia de la semana, los martes en la noche. Los martes, un miembro de la familia durante una semana eligieron un tema. Hoy, para el próximo martes, vamos a ir a hablar del primer viaje a la luna. Okay. Todos van a investigar sobre ese primer viaje a la luna. Y entonces, el que propuso el tema lleva la batuta. Entonces, los que están dentro de la casa van a hablar y se conectan también por internet con los que no están. Y hablan acerca del viaje a la luna y cada uno
aporta lo que trae para la charla. Y el que propuso el tema lleva el liderazgo de la charla. Y se han reído, ha sido una experiencia maravillosa, familia, donde, mira, y tiene un hijo de 8 años, y es una niña, esa pequeña se le olvidó, es que hablemos de las pirámides de Egipto. Y yo decía, vea esta mocosa con 8 años, es que las pirámides de Egipto, yo he estado participando en algunas de las charlas, y yo digo, es que hablemos de la muralla china. Y yo digo, a esta peladita, ¿de dónde es que le sale todo esto? Que a los otros, a los grandotes no se nos ocurre. Y entonces, de ahí les digo que piense y dice, ve, qué interesante, estas personas, nunca desvalorizar ni al que es muy viejo, que es muy joven, ni al adolescente por ser adolescente, ni al joven por ser joven. Todos llevamos dentro un corazoncito. Todos tenemos algo bueno. Dios no hizo basura. Dios no hizo desechos. Hay gente muy golpeada. Hay gente muy dolida. Hay gente con muchas necesidades afectadas. Alguna vez visitando la cárcel y hablando con muchachos jóvenes en la cárcel, yo lo que más podía ver en él era el dolor de todo lo que les había tocado vivir en sus niñez, el abandono, la familia destruida, dividida. Y entonces uno dice, ¿qué puedo hacer yo para ayudar en el mundo desde mi casa, desde el lugar donde estoy, para realmente transformar la vida en alegría, en amor y en dar amor? Es que dar amor no cuesta. Dar amor es la esencia con la que nacimos. Entonces hay que a veces quitarnos una cantidad de capas de dolor, de tristeza, de amargura, de momentos difíciles, compresiones. Las familias no son fáciles, yo lo sé. No es sencillo, no es color de rosa. ¿De qué lado quieres ver la película? ¿Desde el lado oscuro o desde la luz? Y todos llevamos una luz encendida en el corazón. Don Abel. No, adelante, adelante. ¿Alguien quiere hablar? Marta, Adrián, Ruth, María Piedad, Mari, Erika, Nati, chicas, chicos, Zenaida, sus preguntas. Martita, Gabriela, qué bueno que está por aquí. Roosevelt, Adrián, buenas noches. María Piedad, Zenaida, Gaby Regis, Erika, buenas noches. Don Rosenberg, adelante con sus preguntas, sus comentarios. No cobramos por preguntar, ni se les va a vender, no, al contrario, esto es completamente gratuito. Estamos comentando tú, por ejemplo, de la familia y esa familia nuclear o ese núcleo principal de la sociedad. ¿Qué tanta polaridad podemos tener en una familia cuando los roles son muy estrictos? Por ejemplo, el papá no puede lavar trastes, la mamá no puede ir a trabajar fuera. Y luego la otra cosa que me llamó mucho la atención, lo que tú estabas manejando de la gente mayor, de la gente de los ancianos, como tú le estabas mencionando. Yo, por ejemplo, en mi formación, desde chico siempre me hicieron respetar a la gente mayor, siempre. De hecho, yo soy de esa generación de que veía a mi abuelito, a mi abuelita, y era besarle la mano. Y algunas otras personas también, a ese grado. Y cuando veo a una gente mayor, siempre, a veces dedico a hablar con ellos, porque siempre tienen para mí, yo siempre les encuentro una ilustración muy profunda de lo que están viviendo, un punto de vista muy agudo, muy diferente a lo que tenemos la gente que vive en la cotidianidad. Y yo, por ejemplo, ahí los veo con mucha, no respeto, sino con mucha atención. Para mí es muy, muy importante ver qué tienen la gente mayor, los viejitos, y qué nos van a decir. Para mí esa es la formación. Entonces, mi pregunta es,
¿cómo le hacemos para que ahora la gente pueda polarizar en su casa en la familia? Y la otra, si yo tengo un viejito en mi familia, pero no está en mi casa, ¿qué hago yo con él ahora? ¿Cómo lo invito a entrarle a la cotidianidad? No sé si esto es parte del tema que nos trae Vicky. Pues mira, bien interesante, porque sí lo he visto también en algunos, conozco por ejemplo una señora mayor que su hijo trabaja en México y la única forma en que ha podido conectarse y hablar, y ella vive solita, está en Costa Rica entre otras, ella, la única forma que ha podido comunicarse con su hijo ha sido a través de todos estos medios, porque otra persona, amiga, le ayuda con el computador, la conecta, le muestra, le enseña y está en contacto con su hijo y hablan de situaciones pasadas, de la familia, se reúnen, hacen grupos familiares para reunirse una vez por semana y hablan entre todos. Igual, por ejemplo, en familia hice un grupo de WhatsApp con todo un grupo grandísimo de familia, hay más o menos 80 personas y tenemos una tía abuela que está en un centro de adultos mayores donde no la dejan ir a visitar. Entonces, la enfermera que está a cargo de ella, las personas que están más cerca de ella, están, una de ellas es familiar, de todo el chismerío familiar, el cual nos manda fotos de la tía, lo que está haciendo, le pone audios, ya la vacunaron, nos mostraron el momento en que fue vacunada. En otros, por ejemplo, de adultos mayores está una gran amiga de mi mamá, por ejemplo, y no nos dejan entrar al sitio de adultos mayores, pero sí desde una distancia prudente y larga, ella la dejan salir a conversar con nosotros hasta cierto punto. Nosotros le hemos podido unas cosas que allí en el centro limpian, lavan y organizan. Entonces, siempre una manera, siempre encontramos forma, cuando hay amor se encuentran maneras Sí. de cómo hacer las cosas, para que las cosas sucedan para ambos lados. Lo recuerdo y siempre lo diré, con los viejos hay que moverle la lengua con el pasado para que nos cuenten las historias que ya conocen y nos las vuelvan a contar y nos las vuelvan a contar y nos cuenten otras que de pronto y posiblemente las historias no concuerden una con la versión anterior, que importa. Y algo que también sirve mucho en las familias es renuncia, y te invito a esa frase, renuncia a tener la razón. Yo les digo que yo encontré gran paz interior en mí, porque posiblemente, hablando de mi propia experiencia, yo era de las que alegaba y discutía, y si creía que tenía la razón, no me dejaba ganar nada del mundo, y me enfrentaba en unas queriendo demostrar que alguien me enseñó, renuncia a tener la razón. La vida para mí cambió. Se me cambió todo el programa. Dejé de pelear, dejé de discutir, dejé de alegar. Y que cada quien tenga su propia razón. Cada quien que tenga la versión que quiera de la historia, que quiere vivir y ya. Y si yo tengo razón, ¿por qué te tengo que convencer a vos de la razón? ¿O por qué enojar porque vos no me la das? Entonces allí, sí, me quité una catedral enorme encima. Y cuando tú ya hay roles establecidos de que el hombre no puede entrar a la cocina o que todas las cosas que puede haber, que los chicos, los niños no pueden hablar y que no pueden ir a cierto, pues siempre hay uno que es el difícil, que lleva la voz cantante, que fue para hacer el cambio en esa organización, en esa familia. Y siempre va a haber un hecho que va a hacer que finalmente o las cosas cambian o te... Entonces,
En este momento es muy difícil a veces cuando los jóvenes o los niños son niños o los jóvenes todavía no tienen un suficiente para imponerse. Conozco un caso, por ejemplo, de un padre que era supremamente maltratador y machista y que la mujer no podía salir y que cuando él llegaba a la casa a las 4 de la tarde, yo sí de donde quisiera que estuviera tenía que llegar porque si no se armaba un pleito, hasta el día que llegó su hijo mayor, plantó a su papá. Esas personas tarde alguien los planta. El hijo le dijo, deja de molestar a mamá. Puedes llegar aquí a la casa con la gana y porque él tienes que ir a mi mamá que llegue aquí hasta a la hora y es un escándalo. Y fue el hijo mayor el que finalmente ya en primera plantó a ese papá en un lugar donde él desconocía que iban a poner. Y ahí tuvo que cambiar, tarde o temprano. Como tú lo dijiste hace un rato, somos árboles. Y como no somos árboles, tarde que temprano las ramas se mecen, las ramas se mueven y finalmente tenemos que cambiar. Hay maestros, siempre llega el maestro que nos hace cambiar. Sí. Ahora, Vicky, en el tema de la familia y la convivencia actual, tú lo dijiste hace ratito al principio, a veces los jóvenes son jóvenes y tenemos que mediar esa situación entre lo que ven, lo que oyen, la música que escuchan, cómo la escuchan y todo esto. Y para mí es como una doble moral restringir o exigirle a los hijos, porque yo me acuerdo, y es algo que yo no viví, pero yo lo planteo de esta manera. Yo fui joven, yo también oía música tonta, digamos, porque en mis tiempos estaba la lambada, y era algo prohibidísimo, era algo que no podías bailar en frente de tus papás, y ese tipo de música. Y hoy, bueno, pues está el reggaetón y otras cosas. La situación aquí es que yo digo, cuando hay que ver con los hijos, hay que acordarse cuando en nuestro momento fuimos hijos y teníamos que acatar nosotros las reglas. ¿Y qué parte de esas reglas no nos gustaba a nosotros de papás? Bueno, no nos gustaba como hijos, y como papás, ¿cómo la tenemos que reflejar? Entonces, a veces va la tolerancia, a veces va como el equilibrio, como el karma. Bueno, te tocó martirizar a tus papás, bueno, pues ahora te aguantas, te pones diurex y ya. Una cosa con la que yo he visto que mucha gente lo remedia, y por ahí está mi amigo Roosevelt, es la educación, son los valores, son los principios. Cuando se educan a los hijos con valores y con principios sólidos que tienen que ver más con la persona que con las cosas externas como los juguetes, los premios, el dinero, etcétera, la relación es más llevadera. No digo que no haya problemas, yo digo que es más llevadera, que es más bonita. Y digo, yo no lo viví porque hace 16 años que no estoy yo con mis hijos, pero de haberlos tenido, yo creo que eso hubiera sido la forma de educarlos, porque así veníamos más o menos. Entonces, yo me separo un poquito de esa parte de la tolerancia que se tienen, y sí la de educar con cierto rigor en las disciplinas que producen, y después de que me hagas estas disciplinas, que es valorar, cuidar la casa, prepararte tú, etcétera, ya eres libre de hacer lo que tú quieras. Siempre que no te hagas daño, eres libre de hacer lo que tú quieras. Para mí, esa sería una manera de educar o de enseñar a los hijos, para mí. Pero no sé si en el proceso que tú nos estás compartiendo, esto pueda tener validez o pueda ser recomendable, digamos. Muy interesante. Hay una... A ver, voy a contarles aquí algunas
experiencias personales. Y yo tampoco tengo hijos, yo tomé la decisión desde muy joven, de mis 25 años tomé la decisión de no traer hijos, y eso fue una decisión que me trajo inconvenientes en mis relaciones con los jóvenes de mi época, porque yo tenía claro que no era el camino que yo quería elegir. Y si lo hubiese elegido, muy posiblemente mi educación a mis hijos hubiera sido muy parecida a la educación que yo tuve con mis padres, donde, y muy parecida porque habría cosas que no haría, aunque hicieron todo lo posible por hacerlo mejor desde su conocimiento y su vida, ¿no? De lo que vivieron. Sí creo que debe haber diálogo, sí creo que debe haber tolerancia, debe inculcarse lo que se llama ser auténticos. El padre no puede decir no mientas mientras están viendo, no puedes decirle a tu hijo no mientras está robando de algún tiempo o algo, o no ser honesto con algo y pedirle a su hijo honestidad. La coherencia haber en las familias, ser coherentes, lo que damos y de lo que pedimos. Creo también que esa a ver, lo dice Edu, con el ejemplo, y ese sí es muy importante, ser ejemplo en la familia, en la casa. A los chicos yo digo sinceramente que algo que está pasando en estas juventudes, en este momento, es que en el afán de los padres, sus hijos no sufran lo que ellos sufrieron, cediendo demasiado en los límites de la abundancia. Entonces, los chicos en este momento, una gran mayoría de chicos creen que se lo merecen todo al menor esfuerzo y que hay que dar de todo y se vuelven como tiranos con sus padres. Y mis padres me enseñaron que no todo lo que yo pedí me lo podían dar y que había cosas que si me las tenía que ganar yo mismita por mi cuenta y riesgo. Mis padres me enseñaron desde muy joven ahorrar. Mis padres me enseñaron desde muy joven que si quería algo tenía que guardar mis loncheras para que pudiera adquirir aquello que quería cuando era niña. Y creo que de esa forma, como no, posiblemente a muchos de nosotros todavía valdría la pena hacer. ¿Con qué no estoy de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con la disciplina con rejo. No estoy de acuerdo con pegarle a las personas. Creo que desde ese momento le estamos faltando al respeto a la dignidad de su hijo. Yo nunca lo acepté, nunca me gustó y generó en mí grandes resentimientos en ese momento, como tú lo decías, en la juventud y en la niñez. A veces teníamos situaciones muy difíciles con nuestros padres. Jamás me gustó que me dieran que no conmigo y no dialogaran conmigo para decirme algo y para que yo entienda algo. Creo que esa es la mejor forma, porque es que si tú ves que alguien hace algo mal hecho, que no es adecuado y le pegas, le estás quitando la autoestima, su autovaloración, y creerá que entonces de mañana en una relación de pareja, algo que no funciona, entonces el otro tiene derecho también a perderte. No estoy de acuerdo con el rejo, no estoy de acuerdo con las pelas, no estoy de acuerdo con eso. Creo que hay muchas formas distintas de disciplinar, y también les iba a buscar información a quienes les dicen de lo que se llama la crianza con ternura o la educación positiva. Entonces, ahí es un tema muy interesante en la cual yo estoy de acuerdo, sin que se vayan al otro extremo, ¿no? Educar con ternura no significa que no disciplines, no, tampoco es que le aceptes a un hijo que haga todo lo que se le antoje. Lo mismo que a un adulto mayor no se le puede permitir tampoco un berrinche y hacer lo que quiera, y que porque es adulto mayor tiene derecho también a pasar las barreras familia y de un hogar. Entonces todo tiene un límite para que sea construido dentro de los patrones del amor y de la ternura.
tenemos que aprenderlo porque nos metieron mucho en nuestras veces que la letra con sangre entra y que la disciplina era a punta de arco y de palo, de castigo. Y yo creo que hay otras formas válidas de disciplinar que necesitamos aprender, aún con nosotros mismos y en nuestras relaciones interpersonales. Porque seguimos copiando, ¿no? Seguimos copiando el modelo de nuestras relaciones con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestra familia. Todavía tenemos un recorrer, aprender. Seguimos aprendiendo hasta el último día de nuestras vidas. Gracias a todos ustedes de darse la oportunidad de seguir aprendiendo y de darme la oportunidad también de ser con ustedes en estas charlas maravillosas. Estamos muy... Gracias a quienes conocen ahí, a Adrián de Costa Rica, a Zenaida de Costa Rica, Colombo, Costa Rica. A ver, no sé quién más que María Piedad de Colombia. María Piedad. Gracias a ti. Mari, que nos está escuchando, bueno, no sé quién en está Chile. Para ella ya son las 12 de la noche, nos está viendo allá. Don Rosenberg, Ruthbel, ¿a quién más? Marta Cielo, están acá en Chiapas, en diferentes regiones, pero cerquita, más o menos el mismo horario que tenemos acá nosotros. Gaby, que nos está escuchando desde Denver. Un mago, María Piedad, no los ubico. Betty está en Tabasco. Se dice que soy Francisco de Costa Rica. Bien. Un mago, sí. Bien, Francisco, saludos. Mi papá está ahí, Abel Medina. Él está, mi papá, mi mamá ahí en el mismo dispositivo. Nos están viendo desde la Ciudad de México, la capital del país. Nosotros estamos en el sureste, así como en la colita, como en la frontera con Guatemala. Ahí estamos nosotros. Qué bien. Y estamos encantados con este tema, Vicky. Nos trae esa luz como ese de esperanza, ¿no? De saber que podemos hacer, que tenemos una buena familia, que podemos generar una mejor relación en familia, o en su caso, corregir lo que estamos haciendo, ¿no? Saber qué parte es la que tengo que revisar. Por ejemplo, usted nos dice que la familia típica, pues el papá, mamá, los hijos, pero ya ha ido cambiando ese núcleo. Ya hay ahora un término que es la familia monoparental, para las madres solteras, para los papás solteros, que también existen, que también están, la familia ensamblada, la familia, como dice, ¿no? Tus hijos, mis hijos y los nuestros. Y la familia que se elige, que pueden ser los amigos, que a veces puede ser más fraterna o más estrecha la relación que con la familia consanguínea. Son varios detalles que estoy tomando nota y que me gusta su enfoque. No digo en qué parte estoy en desacuerdo. No es cierto. No estoy de desacuerdo en nada. El libro que nos recomienda. Y alguien mencionaba algo importante. ¿Sí? Perdón, a ver, algo que estaban diciendo también, algo que nos está costando en nuestra sociedad porque no ha sido fácil, pero las familias homoparentales, que es una pareja del mismo género, ha sido difícil para nuestra sociedad, no ha sido nada fácil, un tema que da mucho de qué hablar y de qué conversar, pero yo siempre lo digo, es que ¿qué puede hacer una madre o un padre cuando una situación de esta en su familia? Pues no, es aceptarlo, recibirlo, no vamos a echar a esa persona núcleo familiar y es parte de la familia y seguramente es un ser querido y es un ser muy especial en su forma de vivir. Y cuando hablo de relaciones de estas, creemos que siempre mucha gente piensa en desorden y en indisciplina y en una vida no digna. Entonces ahí donde posiblemente hay conceptos para corregir nuestra sociedad al respecto.
tanto que queme al santo ni poco que no lo alumbre. Sí. Sí, tanto que quema y tanto que no le alumbre. Muy bien. Chicas, chicos, estamos llegando al final del programa. Sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, háganlas saber, escríbanlas, díganos qué les pareció el programa de hoy, qué opinión tienen ustedes del tema. Mari dice, es un hermoso tema. Un mago nos dice que le manda saludos, Vicky, ya lo leyó, le manda saludos. Sí, es Francisco, tan lindo de Costa Rica, qué bien. Estamos próximos a llegar a Costa Rica, Adrián desde Costa Rica, como colega Hola, también. Colega es programador lingüístico, Zenaida también programadora neurolingüística de Costa Rica. Y bueno, ya casi llego allá, el 15 de marzo estaré llegando, si Dios lo permite, y muchas cosas por hacer. Esperamos. Vale que sí. Francisco, pendiente de vernos con todos. Y espero un día llegar a México, claro, poder hacer Aquí va a ser cosas bien recibida. maravillosas. Claro que sí. Sí. Adrián es del mismo grupo de Tensión. Somos del grupo de amigos y de colegas de trabajo. Un Adrián gusto, Adrián. Araya, que está ahí. Mucho gusto, mucho gusto. Bueno, de mi parte, bueno, acá desde Costa Rica, saludarlos a todos, me parece un tema muy, muy importante en los que estamos, ¿verdad? Yo creo que el fortalecer el tema de familia, pero es un tema muy extra. Y bueno, en este caso, Vicky, de verdad, un placer. Gracias por la invitación y por el espacio. La verdad que le llena a uno poder estar en estas conversaciones, ¿verdad? Y poder compartir o sintonía en una misma frecuencia con respecto a cómo podemos trabajar. Sí me parece muy importante todos estas rutas que podemos transmitir a muchas personas, pero sí enfocarse un poco más en cómo hacerlo, ¿verdad? Porque podemos hablar de familias con amor, de familias con respeto y todo, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo amamos? ¿Cómo hacemos para que nuestras familias estén llenas? Porque si tomamos una definición de amor, pues, o bueno, la mayoría, o tal vez lo manejamos de esta manera, que no es un sentimiento, ¿verdad? Sino es una decisión de cómo poder entregarnos a nuestras familias, ya sea papá, mamá, o como quieran verlo, según el patrón en el que se encuentren. Pero sí es importante ser, me parece, un poco más de cómo poder llegar a ese resultado. Ahorita pues estoy en un proceso de relaciones familiares, un diplomado que estoy dando, que es algo muy, muy importante y el tema ya pues obviamente es la origen de las constelaciones familiares. A nivel de jerarquía, el pertenecer, de dónde vengo, ¿verdad? De dónde pertenezco y pues obviamente todos somos hijos y el saber que hubo una relación de un hombre y una mujer, y pues que de ahí estamos nosotros. Entonces, el darle el valor, caso, para las familias que son mamá e hijos, papá e hijos, donde no está formado entre una pareja hombre y mujer, sí es importante, aún así, tal vez hayan pasado por situación dolorosa y todo, también es importante darle ese espacio, sea papá o sea mamá, para que las cosas fluyan un poco mejor y que los hijos puedan saber de que sí existe papá y que sí existe mamá, a pesar de que no compartan el 100% o no estén dentro de la misma casa. Es un tema de mucho contenido, ¿verdad? Podríamos pasar horas por acá sentados y pasar, me parece genial, de verdad, a ver, un placer. Puedan seguir haciendo este tipo de conversaciones con muchísimos temas más. Para felicitarlos a todos, Vicky, no, gracias, te esperamos acá en Costa Rica nuevamente. Y pues, algo que quería pues compartir, pero sí me parece de que poder darle a la gente de cómo amar, ¿verdad? Caso de cómo amarnos en familia.
Ahora Vicky decía no, que no era partícipe de la educación con los hijos, no, así que digamos, pues, por ejemplo, yo tampoco, tengo en mi familia 2 adolescentes y pues, la verdad nunca les he puesto un dedo encima. Me acuerdo que a mí tampoco, mis papás siempre me lograron educar de una manera distinta a como se hacía anteriormente, a pesar de que mi papá sí me ha contado que en ocasiones a ellos sí les pegaron y fuertemente, ¿verdad? Entonces él ve las cosas diferentes y yo aprendí y yo también lo hice diferente como anteriormente se hacía. Yo creo que sí es importante rescatar y forzar el cómo hacerlo. Yo creo que por ahí quedo. Ah, Muchísimas gracias por el espacio. qué Gracias, bien. Adrián. Gracias. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo disciplinar con ternura? Existe el diálogo, existe la negociación, existe, digamos, en esas negociaciones y en el diálogo y en el ejemplo personal, hay técnicas, hay herramientas en las cuales cuando negocias con un hijo, queda muy claro, por ejemplo, ok, te toca lavar plato, no lo hiciste, entonces semana lavas los platos de toda la familia. No quieres hacer caso, no quieres entrar en la disciplina, entonces lamentablemente el televisor no lo vas a encender esta semana porque no pudiste cumplir. Sin embargo, y este tipo de cosas en diálogo, en disciplina, en sentarse y preguntarle por qué estás orando de esta manera, o vete a tu cuarto, conversa contigo mismo y dentro de un rato conversamos tú y yo, acciones de lo que está sucediendo y de lo que estás haciendo. O no voy a conversar contigo en este momento, voy a hablar contigo porque tu actitud, tu forma de hacer o de decir las cosas no es la correcta y yo tengo el deber de disciplinarte y no lo voy a hacer a los gritos, no te voy a golpear, pero tampoco te voy a dar el espacio para que es por encima de mi autoridad. Ser enérgico, ser fuerte. Tú tienes, Adrián, una excelente familia, tienes una excelente dirección en tu hogar. Tienes 2 niñas maravillosas a las que han educado muy, muy. Entonces, sí, hay técnicas de negociación con los, como les digo, lean todo lo que es la disciplina positiva y todo lo que es crianza con ternura, donde allí hay mucha tela para cortar. Se podría ser un tema muy interesante luego de compartir con todos ustedes y es a servirles. Muchas gracias, Vicky. Vamos a leer el libro que nos mandaste, bueno, que nos recomiendas, el de Gary Chapman, los 5, ¿cómo es? Los Y ya 5 consiguió, lenguajes del amor. gracias. Y vamos a estar ahí. Una maravilla. Pues si el público no tiene algún otro comentario, Vicky, me permitiría yo despedir el programa, despedir la grabación cuando más. Adelante, Betty, adelante. Bueno, antes de que termine, yo viví una niñez con mucha violencia en casa de parte de un papá ausente. Y yo me dije, el día que yo si llego a tener hijos, voy a hacer todo lo contrario. Y pues me tocó estudiar sobre el tema, pero sí me tocó estudiar un poquito de etología. Y con la etología yo empecé a trabajar con mis hijos. Y me volví, etología, sí, me volví zooterapista. Y con esas dos, pues yo tuve esas 2 herramientas para educar a mis hijos. Y pues eso hacía yo. Una vez sí le pegué a un hijo mío porque se subió en el barandal y se iba a resbalar y tenía 3 años. Tenía un primo mayor, entonces yo lo bajé y le di 2 nalgadas. Al otro nunca le pegué.
porque me asusté, se le grabe bien porque esto es de muerte, ¿no? Pero de ahí siempre me fui al instinto, más que a la palabra al instinto, que negociar con un niño de 2, 3 años que era muy tenosudo, así aferrado, era muy difícil. A veces se puede con las palabras, entonces a mí se me ocurrió, pues como los animales, cuando el perro agarra el morrillo al cachorrito y le da una zarandeada, bueno, le daba yo un tirón. Y pues me funcionó ahorita ya 21 años y ya se está haciendo cargo de él, entonces algo hice bien, ahí la llevo. No, la última palabra es el día que yo me muera, ¿no? Pero hasta ahorita, ahí voy, con el respecto a la crianza de los hijos. Con la familia, pues mi familia es muy pequeña, entonces no tengo mucha experiencia ahí. No, y la crianza de los hijos, cada hijo es como los dedos de manos. Y es diferente la forma en que hay que darlos y negociar y hablar. Y como siempre lo digo, ¿a quién le mandaron un manual para educar a los hijos? A nadie. Los mandaron a los papás. ¿Cómo le parece? Entonces, todos han hecho su mejor labor, su mejor tarea desde su conocimiento, su experiencia, sus capacidades. Siempre padre quiere lo mejor para sus hijos, en la gran mayoría diría yo, perdón. Sí. Rara vez es que no vemos cosas que nos llaman mucho la atención de cómo hemos perdido esos valores, ¿no? Del respeto al hijo, al padre, a la familia. Debemos seguir construyendo juntos para que esto se sostenga y sea cada vez mejor. Gracias a todos por estar aquí, por haber venido. Van en razón y lo que necesiten muy a la orden. Estos medios nos han unido. Estamos aquí, Perú, Colombia, Chile, Costa Rica, México. Qué bárbaros, qué chévere. Denver, Colorado. Ah, qué bien. Pues muchísimas gracias, Vicky. Honrados estamos nosotros de tenerle por aquí, del tema que nos dio. Y pues vamos a cerrar el programa. Vamos a despedirlo. Vamos a poner acá esto. Muchas gracias a todas las personas que están viendo esta emisión. Muchas gracias a ti que nos estás siguiendo en tu casa. Esto fue Charlas Latinas. El día de hoy tuvimos a Vicky Romo y es el tema de la felicidad, el tema de la familia. ¿Cómo lo vas a llevar tú? ¿Cómo te lo vas a tener en tu vida? Eso es lo que tuvimos el día de hoy. La repetición, como siempre, está en YouTube. A nombre de toda la gente que hacemos Crecer Abundancia, Betty Arenas, Nati Ramos, Gaby Regis, todos los que estamos atrás de Crecer Abundancia, te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención. Te esperamos la próxima semana. Esto es Charlas Latinas y cada jueves vamos a estar contigo, vamos a estar presentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.